Hola, bienvenidos a este nuevo curso de cómo aumentar el consumo de pescado. La verdad es que nunca se me habría ocurrido hacer un curso sobre este tema si no fuera por las sugerencias que habéis ido dejando en la escuela online. Y la verdad es que este curso se había posicionado como uno de los más votados, no me lo habría podido imaginar, pero se ve que es un tema que interesa mucho y la verdad es que después de hacerlo creo que ha merecido la pena, porque he comprobado que existen muchos mitos, mucha confusión en torno al consumo de pescado. También existen muchas dudas en cuanto a las formas de elaboración, a si su consumo es adecuado por cosas que es hoy en día, como la presencia de tóxicos, de microplásticos, de metales pesados, que todo esto lo iremos aclarando a lo largo de las clases. Y sobre todo porque siendo un alimento tan beneficioso, es verdad que lo consumimos quizá por debajo de lo que sería adecuado. Muchas veces porque no nos gusta el sabor, no sabemos prepararlo, no nos gusta la textura, no nos gusta el olor que deja. Bueno, pues para todo esto es para lo que vamos a ver soluciones también a lo largo del curso. De hecho, aquí os dejo un poquito lo que vamos a ir viendo. Vamos a empezar a hablar de los beneficios que tiene el consumo de pescado, por qué merece la pena consumirlo. Después veremos qué tipo de pescado hay. ¿Cuánto pescado hay que comer a la semana? Una pregunta muy habitual. Después hablaremos del consumo seguro de pescado, que también es algo que genera muchas dudas. Hablaremos de metales pesados, del anisakis, de cómo conservarlo, congelarlo, descongelarlo adecuadamente. Y finalmente veremos las diferentes formas que tenemos de comer y cocinar el pescado y qué hacer con un montón de ideas si no nos gusta el sabor, la textura, la presencia de espinas. Ya veréis que este curso nos va a dejar indiferentes. Bueno, y vamos a empezar ya con la primera clase en la que vamos a ver los beneficios del pescado. Fundamentalmente, el pescado destaca por tres principales beneficios. El primero de ellos es su elevada densidad nutricional, después su participación, es decir, que es necesario para el desarrollo y correcto funcionamiento del cerebro y de estructuras que están en el cerebro, como por ejemplo la retina para la visión. Y también porque se ha visto en los estudios que previene muchas enfermedades, ¿vale? Que su consumo habitual es necesario para la prevención, para disminuir el riesgo de enfermedades que son frecuentes en la población. Con respecto a la elevada densidad nutricional, bueno, pues destaca por ser una fuente muy importante de proteínas de calidad. Son proteínas además muy biodisponibles, fácilmente digeribles, que van a aportar variedad a las proteínas de nuestra dieta. También una de las cosas más importantes del pescado es su contenido en omega 3. Además, en el tipo de omega 3 que nuestro cuerpo utiliza directamente sin tener que hacer ningún tipo de transformación, que son el EPA y el DHA. Hablé con detenimiento sobre el omega 3 en una clase en el curso de suplementos, así que si tenéis curiosidad sobre este tema podéis profundizar más en esta clase, pero como digo, el pescado es una de las principales fuentes de omega 3 de nuestra dieta y además es este omega 3 que nuestro cuerpo utiliza directamente. Hay otros alimentos que aportan omega 3, alimentos de origen vegetal, como las nueces, las semillas de chía, el lino. El problema es que este omega 3 de origen vegetal, nuestro cuerpo lo tiene que transformar en estas formas de EPA y DHA para poder utilizarlo. Y a veces esta transformación no es del todo eficiente, sobre todo en algunas circunstancias, como cuando estamos sometidos a algún tipo de estrés crónico, cuando tenemos otros déficits nutricionales, en épocas de la vida, en etapas como la menopausia, ¿vale? La eficiencia de esa transformación se reduce y entonces merece todavía más la pena consumir el omega 3 directamente en estas formas de EPA y DHA como la que nos aporta el pescado. Hay otros alimentos también que van a aportar EPA y DHA, pero la cantidad es, vamos, muy inferior a la que nos aporta el pescado. Pues por ejemplo la carne de pasto, los huevos de pasto, pero como digo, insignificante en comparación con el omega 3 que nos aporta el pescado azul. Además también el pescado azul es fuente importante de minerales que son necesarios para que nuestro cuerpo funcione correctamente y que si no consumimos pescado, podemos incorporarlos con otros alimentos de la dieta, pero ya va a ser mucho más difícil, tendremos que calentarnos mucho más la cabeza para ver cómo cubrimos adecuadamente nuestros requerimientos. Sin embargo, con un consumo adecuado de pescado, probablemente no vayamos a tener problemas de déficit de estos minerales, que como digo son muy importantes, como el yodo, el selenio, el zinc. Y también igual os extraña que ponga el calcio, porque el calcio generalmente lo asociamos a lácteos, ¿no? A leche, tal. Bueno, pero es que los pescados pequeños que se comen con espinas, como las sardinillas, por ejemplo, los boquerones, son una fuente muy interesante de calcio, muy biodisponible y
que no procede de lácteos, ¿vale? Entonces, pues también tenerlo en cuenta como una fuente de calcio, ¿no? Este pescado pequeño que se come con espinas. Bueno, como veis, el pescado es un alimento de elevada densidad nutricional, por lo que merece la pena incorporarlo en nuestra alimentación. También hemos dicho que es fundamental para el desarrollo y funcionamiento del cerebro. Ya desde el embarazo, el consumo de pescado, sobre todo por ese aporte de omega 3, va a contribuir a la formación adecuada del cerebro y de la retina del feto, ¿vale? Es decir, ya en el desarrollo desde las primeras etapas de la vida. También se ha visto que el consumo de pescado se asocia a un mayor desarrollo intelectual, a un menor riesgo de trastornos psiquiátricos a lo largo de la vida, a un menor deterioro cognitivo con la edad, muy importante, ¿no? La prevención de deterioro cognitivo, de demencias, de enfermedades neurodegenerativas, y también en la prevención de la degeneración de la retina, que también es algo que ocurre con la edad. Todo esto, como digo, fundamentalmente asociado a ese omega 3 que aporta el pescado, sobre todo el pescado azul, y en concreto al DHA. Y luego también se ha visto en los estudios que el consumo habitual de pescado disminuye el riesgo de muchas enfermedades, por lo tanto es importante para la prevención de estas. ¿Qué tipo de enfermedades? Pues desde enfermedades metabólicas, como el sobrepeso, el síndrome metabólico, la diabetes tipo 2, también en enfermedades cardiovasculares, como el infarto de miocardio, accidentes cerebrovasculares como el ictus, para enfermedades neurodegenerativas, ya hemos hablado de las demencias, también, pues por ejemplo, el Parkinson y otras enfermedades neurodegenerativas, para la prevención de enfermedades psiquiátricas, de algunos trastornos psiquiátricos, y también para la prevención del cáncer. Por lo tanto, como veis, el consumo de pescado es muy interesante, ya no solo por la densidad nutricional, porque participa en el desarrollo y funcionamiento del cerebro, sino también porque su consumo previene, ¿no? Disminuye el riesgo de muchas de estas enfermedades tan comunes en la sociedad actual. No se sabe exactamente el mecanismo por lo cual lo hace, probablemente sea por múltiples mecanismos, pero uno de ellos, por los que se ha visto que contribuye a esta prevención, es porque disminuye la inflamación crónica. Esto sobre todo también asociado a ese aporte de omega 3, en concreto el EPA. Bueno, pues como habéis podido comprobar, merece la pena incluir pescado en nuestra alimentación, salvo que tengamos algún problema específico que nos lo contraindique, por ejemplo una alergia, en cuyo caso, bueno, pues ya veríamos lo que habría que hacer. A lo largo de las próximas clases veremos cuánto pescado es interesante consumir a lo largo de la semana, qué tipos de pescados son mejores, cómo cocinarlo, y resolveremos todas las dudas en lo referente al pescado. Así que si os interesa, ahí os espero. Hasta entonces.